historia, vamos a ir mencionando algunos años antes y después, porque necesitamos aclarar cómo surge la escritura y cómo surge la palabra divina, cómo surge el escribir la palabra de Dios hasta llegar a nuestros días, que la tenemos entonces en el papel y también la tenemos de manera digital. Por lo tanto, allí en la China surge en la dinastía Han Oriental un hombre llamado Zhai Lun en el año 105 después de Cristo. Ya ustedes sabían o sabemos que el papiro fue elaborado de la planta del mismo nombre que se llama papyrus. Pero allí se creó otro método, el papiro. Allí se creó otro método. Y en la China entonces comenzaron a crear el papel ya de manera más fina, de manera más organizado, de manera que se podía escribir con tinta mucho mejor. Y entonces surgen rollos mejor fabricados, surgen rollos mejor manejables para poderse guardar. Desde ahí entonces ustedes saben que había una famosa ruta que le llamaron la ruta de la seda, y a través de esa ruta entonces todos esos pueblos orientales llevaron el papel a todas partes donde estaban las civilizaciones, ¿verdad?, antiguas. Entonces asumieron ese nuevo material que era algo sofisticado para la época, porque podían entonces escribir ya con tinta en ese papel. Muy bien, la producción surgió en masa, pero nos concentramos ahora en lo que es el pueblo judío. El pueblo judío con su lenguaje hebreo y asumiendo también otro lenguaje llamado ¿cuál? El arameo. Pero bien, principalmente el hebreo. Nos concentramos aquí en el hebreo. Aquel pueblo cuya cultura era particular, una cultura pues impregnada por lo que es la presencia del Señor, una cultura llena de la sapiencia de Dios que le dio a su pueblo para que ellos pudieran transmitirla a los demás pueblos, a las demás generaciones. Y allí surge entonces el hebreo, que es el idioma en el cual se desarrollaban los israelitas en aquel entonces. Surge el arameo, y el arameo pues es hablado por diferentes países que aún hoy día, como Siria y todos sus países del Medio Oriente, algunos de ellos, porque más luego vamos a ver qué pasó con el hebreo y qué pasó con el arameo. Es ahí donde entra en la historia un hombre que lo cambia todo. Es ahí donde inicia el poder de Dios en los 400 años de silencio, desde Malaquía hasta Mateo. Todo cambió. Hubo un silencio que ni siquiera las grandes bocinas de hoy día podían hacerse sentir, pero no fue algo al azar. Fue algo hecho por Dios. Allí surge un hombre llamado Alejandro Magno, macedonio. Alejandro Magno, en el 334 a.C., dura 13 años conquistando desde lo que es Grecia, Persia, Egipto, Babilonia, el mismo Israel y todo esos territorios de Asia, África, conquistó el mundo antiguo. No quedó un solo pueblo, una sola nación que no fuera conquistada por Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno, a sus 22 años, quiso hacer algo que nadie había hecho hasta el momento: la helenización. ¿Qué es la helenización? La helenización fue convertir a todos los pueblos bajo una sola lengua, bajo un solo criterio, bajo un mismo sentir, bajo una misma filosofía,
Y entonces Alejandro Magno, cuando conquistaba un pueblo o cuando conquistaba una nación, no quitaba la cultura de esa nación. No destruía la cultura de esa nación. Por el contrario, la asumía. Pero también le daba, ¿qué cosa? Su cultura. Unía la cultura que estaba en esa nación y entonces le daba también su cultura. Pero había un plan estratégico. Y ahí es donde viene el milagro. A la edad, luego de convertirse en uno de los conquistadores más grandes del mundo, luego de helenizar, que así se llamó, a lo que fue colocar a todas las naciones bajo un mismo sentido, bajo un mismo estilo, entonces surge el milagro. Un idioma universal. El griego koiné. Griego koiné. El griego koiné entonces era hablado por los vendedores en las calles. Era hablado por los guardias de la época, ¿verdad? Los soldados. Era hablado por los comerciantes. Era hablado por el común, por la gente común. Era hablado por todas las personas que vivían en todas aquellas ciudades. Era fácil de comunicarse. Y entonces este idioma comenzó a unir a todos los pueblos ya conquistados. El griego koiné. Algo ocurrió. 300 años antes del nacimiento de Jesucristo, 70 eruditos judíos de Alejandría, o sea, en Egipto, entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo, inician con lo que es la escritura, o más bien el traducir las escrituras que estaban del Antiguo Testamento, del hebreo, ¿a qué? Al griego. Ahora sí vamos teniendo sentido, ¿verdad? ¿Por qué la palabra de Dios va ahora a correr por todo el mundo? Aquellos 70 personas, aquellos 70 hombres judíos de Alejandría, dice que tomaron el Antiguo Testamento y lo transcribieron al griego koinés. El griego koinés era el que hablaba todo el mundo, donde se podía comunicar todo el mundo. No había ninguna diferencia, no había ninguna barrera. Todos hablaban el griego koinés. Y esto fue fruto de la helenización ¿de quién? ¿De quién? ¿Ya hablamos? De Alejandro Magno. Recuerden ese nombre. La helenización fue fruto ¿de quién? De Alejandro Magno. ¿En qué año ocurrió? En el 334 antes de Cristo. ¿Cuántos años duró entonces Alejandro Magno dirigiendo, o más bien conquistando y helenizando toda la región del mundo antiguo? 13 años. Comienza a sus 22 años. Era macedonio. Bien. Ahora, algo interesante. Cuando Mateo, cuando Marcos, cuando Juan y Lucas escriben, ¿en qué escriben? En griego. Cuando Pablo escribe cada una de sus cartas, ¿en qué escribe? En griego. ¿Por qué razón? Porque ya Dios había preparado en esos 400 años de silencio, que para el hombre fue de silencio, pero para Dios estaba haciendo un gran ruido, porque estaba trabajando. Por eso Dios permitió que aquel hombre poderoso, Alejandro Magno, se levantara y conquistara todos los pueblos existentes, habido y por haber, de aquella época. Lo heleniza, o sea, lo transforma a un solo lenguaje. ¿Cuál? El griego. Griego koiné. Y es allí donde todos pueden convertirse en, de una cierta forma, a hablar el lenguaje que podían entender entre todos, porque negociantes, la gente común, los soldados,
en las iglesias, donde quiera, en la casa, los niños que iban naciendo, la estructura que existía de manera sistemática para convertir a la persona a ese nuevo imperio, todo iba alrededor de que hablaran el griego koiné. Eso fue lo que ese gran hombre, Alejandro Magno, logró hacer. Pero ¿qué pasó con Alejandro Magno? 300 años antes preparó la carretera lingüística por la cual se iba a utilizar para que el mensaje llegara a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Sin él darse cuenta, estaba cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 2. Sin él darse cuenta. Por eso le digo que el silencio entre lo que fue Malaquías y lo que fue Mateo, los 400 años de silencio no fueron silencio, fueron silencio para el ser humano. Pero Dios estaba trabajando aquí en la tierra para cuando Él llegara, cuando viniera el Hijo del Hombre, cuando viniera Jesús, el mundo estuviera preparado para escuchar el mensaje en un solo idioma. Y todos podían entenderlo. Interesante, ¿verdad? Por eso, Alejandro Magno es el vientre de bronce de la estatua de Nabucodonosor. Y luego, más adelante, no vamos a entrar en eso, que se divide cuando él cae ya, que muere por envenenamiento de manera natural, no se sabe, porque la historia no registra exactamente qué fue lo que pasó con Alejandro Magno. Pero el hecho fue que al morir, entonces su reino se divide en 4. Y esa es otra historia que entra en los 400 años de silencio que nosotros no vamos a tocar ahora mismo. Grecia, como ya le dije, es el vientre de bronce, ¿verdad? El muslo de bronce desde el 331 al 168 antes de Cristo. Ahora bien, Biblia, Biblos, en griego, viene de Gebal o Gebal, ciudad fenicia al norte de Beirut. Y en Ezequiel 27:9 hay algo interesante, porque allí en Ezequiel habla con relación a este pueblo de donde iba a salir, o que iba a permitir, o que iba a llegar, para que se diera lo que en ese entonces se iba a conocer como el griego koiné. Ya había una profecía que hablaba de eso en Ezequiel 27:9. Por lo tanto, Biblos era el punto más importante en ese momento también del tráfico del papiro que era traído de Egipto, donde se comenzaba ya a escribir, ¿qué cosa? Diferentes volúmenes de lo que ya existía como Antiguo Testamento que luego iba a aparecer. Por lo tanto, encontramos con lo que es la Biblia hebrea o Biblia cristiana, la Biblia cristiana católica, la Biblia cristiana ortodoxa y la Biblia católica reformada. Hoy día se ha dividido en esas 3 categorías. La primera es la Biblia cristiana católica, Biblia cristiana ortodoxa y Biblia católica reformada. Para nuestra sorpresa, los católicos han sido uno de los que han estudiado a más profundidad lo que es la historia tanto del idioma como también de la palabra ya escrita en lo que fue el Antiguo Testamento. Y luego, pues, en otros congresos se han llevado a cabo diferentes versiones que han sido aprobadas por el mundo cristiano. La Biblia tiene una literatura universal. Todos los géneros de la literatura se encuentran en la Biblia. Poemas, cartas de diferentes estilos. O sea que los literatos han encontrado en la palabra de Dios un fundamento. Los científicos han encontrado en la palabra de Dios
un punto de apoyo para poder llegar a diferentes investigaciones arqueológicas. Han llegado también a diferentes encuentros donde la ciencia ha podido demostrar que la Biblia, la palabra de Dios, ha sido durante todos los siglos la misma, que no ha habido ninguna transgresión. O sea que la palabra de Dios ha sido conservada gracias a quién, al poder divino. Solo Él lo ha podido hacer. Por eso, más adelante, al pasar los tiempos, al pasar los años, encontramos ahora un mundo moderno, un mundo donde ya el papel está en su esplendor, un mundo donde se maneja la tinta, y entonces ahí donde entra un personaje en la historia, que será la clave para que este mensaje entonces se propague a todo el mundo y en toda lengua y a toda nación. La imprenta de Gutenberg. Ahí es donde entra el personaje de la imprenta de Gutenberg. En el siglo XV, desarrollada por Johannes Gutenberg en Manuncia, Alemania, utilizó diferentes tipos de tintas y diferentes estilos. Y es desde ahí donde entonces se comienza a crear en masa la Santa Escritura. Es desde ahí donde parte, para que todo el pueblo, toda lengua y toda nación entonces comience a tener la Sagrada Escritura ya en papel. Pero estaban ya escritas donde, en papiros, recuerdan, estaban en rollo, pero de rollo ahora pasan a un papel más manejable para las personas. Ahora pasan a un papel donde puede ser mejor tratado y llevado. Entonces, como ya los 70 ancianos, ¿verdad?, de la época de los judíos, que eran judíos más bien de Alejandría, ya habían hecho lo que fue el Antiguo Testamento llamada la Septuaginta. La Septuaginta. Así se llamó la primera traducción del hebreo al griego koiné. ¿Se dan cuenta cómo Dios iba trabajando paso a paso para que el mensaje llegara al mundo? Para que hoy tú y yo pudiésemos tener la palabra santa de Dios en nuestras manos. Ahí comienza con Gutenberg entonces el desarrollo mundial de las diferentes imprentas. Y se desarrolla la imprenta a un modo tal que arropa el mundo de ese entonces. Y estamos hablando del siglo XV, donde la revolución industrial toma fuerza, y entonces en cada país, en cada pueblo, tratan de tener también una imprenta, así como la de Gutenberg, patentada en Alemania, y comienza la distribución no solo de la Biblia, sino de muchos libros. Pero Dios utilizó este canal para desarrollar su santa palabra. La división de la Biblia. Vamos a aprender un poquito ahora de la división de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Pero no antes, sin recordarles que dentro de lo que son las... Dentro de lo que es la creencia adventista, la Sagrada Escritura es la creencia número ¿qué? Número 1. Tenemos que tenerlo pendiente. La Sagrada Escritura, dentro de lo que es la creencia adventista, es la número 1. ¿De acuerdo? Bien, continuamos entonces con lo que es la división de la Biblia. La Biblia se divide en dos. ¿Cuáles son? Usted lo sabe ya. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa es la división que se ha hecho de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27 libros. En total, 66. En la Biblia católica aparecen otros libros llamados los libros apócrifos.
apócrifos, ¿verdad? Que esos son los libros que aparecen ya, por ejemplo, por mencionar una historia, como los personajes que estaban en los macabeos, gracias por recordarme exacto, los macabeos, que fueron los que en la historia guardaron los libros en las cuevas, ¿verdad? Cerca del Mar Muertos y esas cosas. Es una historia interesante, pero de ahí viene entonces ya con la Biblia católica otros libros que se añaden de otras historias que nosotros no tenemos porque fueron en el concilio, si mal no recuerdo, no recuerdo bien el concilio, pero hubo un concilio donde sí se pusieron de acuerdo y entonces determinaron que la Biblia iba a tener 66 libros. Y de ahí es donde viene entonces la distribución de los 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. El Antiguo Testamento comienza con el Pentateuco. Todos conocemos el Pentateuco y lo podemos mencionar. ¿Cuál es? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Por eso se llama Pentateuco, porque son 5. Porque son 5. Entonces, ahí encontramos la ley, encontramos en Génesis primero, encontramos lo que es la creación del mundo, encontramos en Éxodo la salida de los hebreos, ¿verdad? De Egipto. Seguimos con Número, Deuteronomio. Tenemos muchas cosas, la creación, el pacto con Israel y sus leyes. Todo eso englobado en lo que es el Pentateuco. O sea, Génesis y Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número y Deuteronomio, ¿verdad? Muy bien. Libros históricos. ¿Cuáles libros son los históricos? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, donde menciona la conquista, los jueces, la monarquía y el retorno del exilio. Libros poéticos o sapienciales. Job, ¿qué otro? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, sabiduría y adoración, ¿verdad? Encontramos en estos libros. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, grandes mensajes de juicio y de esperanza. Encontramos en estos libros de profetas mayores. Profetas menores, recordando, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son mensajes más concisos, más precisos, ¿verdad? Pero de una gran verdad para la época. ¿Zacarías? Malaquías. Sí, Malaquías. Malaquías entran en lo que son los profetas menores. Y el Nuevo Testamento con los evangelios, donde está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La vida, ministerio, muerte y resurrección de ¿quién? De Cristo. De Jesús, Cristo Jesús. Luego tenemos los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles encontramos lo que fue la expansión de la iglesia primitiva. Encontramos los mensajes de los recorridos de Pablo. Y entonces también tenemos las cartas paulinas con Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Son enseñanzas doctrinales y prácticas para la iglesia. Antes de continuar, quiero decirle, muchas veces el uso de estos dispositivos nos van limitando al desarrollo o la habilidad de buscar en las páginas sagradas de la Biblia. Por eso en nuestra casa, mi esposa y yo, pues, cuando estudiamos, y lo estamos haciendo últimamente, cuando estudiamos el folleto, tratamos de no hacerlo con el dispositivo, sino con la Biblia. Porque necesitamos seguir desarrollando la habilidad
de buscar en la santa palabra de Dios. Y ustedes se imaginan, que no quiero imaginarme, que en el momento de la persecución del pueblo de Dios, a usted lo paren en el frente y diga, como usted es un cristiano, dígame, ¿delante de qué está Job? El libro de Job. ¿Y detrás de qué? Porque usted es un cristiano. Esa será la única prueba que me hará saber que realmente vale la pena ser cristiano. Y si no lo sabemos, ¿qué testimonio habremos dado? ¿Qué pasará con nosotros? Si nos da brega hoy día saber dónde está Deuteronomio, dónde está Jonás, dónde está Amós, dónde está Sofonías, dónde está Zacarías, dónde está Malaquías, nos da la impresión de que no sabemos dónde está eso. Entonces necesitamos volver en ese sentido a las sendas antiguas. Es cierto, la tecnología nos ha arropado de manera tal que estos dispositivos nos han hecho la vida más fácil. Pero con ello ha venido también la oportunidad de perder la habilidad de la santa palabra de Dios en la mano. Entonces es bueno tenerlo ambos, porque el mensaje debe ser predicado. Y en esta época tecnológica, estoy muy de acuerdo con el pastor Arnaldo Cruz, donde él expresa que la tecnología debemos usarla a todo poder para seguir llevando el mensaje, porque hay personas que nunca van a tener al frente una Biblia, pero sí una pantalla, no importa de cuál sea, de un celular, de un televisor, o no sé, un computador, pero necesitamos llevar el mensaje. Y es cierto que esta época son en la época de la tecnología y necesitamos usarla y vamos a usarla, pero también llevemos con nosotros y no perdamos la cultura, la costumbre de tener nuestra Biblia a mano. Es muy interesante. Así que continuamos con lo que son las cartas generales de Hebreo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, Judas, para una audiencia mucho más amplia, donde allí pues Pedro, Santiago, el apóstol Pablo nos siguen exhortando al pueblo de Dios a la unidad, a seguir ese camino que nos lleva a ser verdaderos cristianos. En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos, porque el ser humano, el más grande vacío es emocional, no es ni siquiera de dinero, pero la palabra de Dios lo llena todo, porque es su palabra, y la palabra de Dios es poder, y por eso tiene el efecto que hace en el mundo. Apocalipsis finaliza con profecías sobre el fin de los tiempos y el regreso de Cristo, y une lo que es Daniel y Apocalipsis. La profecía que ya Daniel había descrito también se ve en el Apocalipsis. Bien, o sea que qué milagro hace Dios. Ustedes ven cómo Dios se va manifestando en el mundo, en la historia. Es como un hilo que se une desde el Génesis hasta el Apocalipsis y que llegará hasta el fin del mundo. Porque de mes en mes y de sábado en sábado, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a adorar a Dios. Entonces, en Juan 5:39 y 40 dice, ¿cómo dice? Que ustedes lo saben ya. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de quién? De mí, dice de Dios, ¿verdad? Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. O sea, si no vamos a la palabra de Dios, no hay forma de tener vida, porque la palabra de Dios es santa. Las huellas de Jesús. Cuando ocurre el milagro que Dios permite de que Alejandro Magno, en el 334 a.C., convirtiera o helenizara a todas las naciones con la cual él había conquistado, cuando llega Jesús, ya el mensaje que había pasado estaba difundido.
Por eso Jesús decía, escrito está. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso. ¿Por qué Jesús decía escrito está? Porque todos conocían el mensaje, todos tenían los rollos, todos habían leído. Nadie podía tener excusa de que no podía o que no había leído. Ya la palabra de Dios estaba difundida. Por eso cuando Jesús vino simplemente decía, escrito está. Y para comprender un poquito más sobre eso, aunque no entraremos en esa parte, porque hay un documental bastante amplio que he estado preparando con relación a los 400 años que se da de ese gran vacío, de ese gran silencio, y el por qué la sed de escudriñar los libros, los rollos, de dónde viene eso. Porque hubo un hombre que fue parte de la profecía de Daniel, pero hoy no hablaremos de eso, del por qué entender por qué había una sed tan grande y por qué los hebreos y todo el mundo sí sabía qué y cómo vendría el Salvador. Y es por eso que yo le digo que cuando Jesús viene al mundo, solamente dice, escrito está. Divino y humano. Las Escrituras son un ejemplo de Cristo. Son un ejemplo de Cristo. Y en su santa palabra, Él nos dice y dejó todo lo que nosotros necesitamos hacer en un lenguaje sencillo, en un lenguaje simple, sin complicación. La palabra de Dios no tiene ninguna complicación. Lo puede entender desde el hombre más sabio hasta el niño que recién aprende a leer. ¿Por qué? Porque es la palabra santa de Dios. Porque Dios no complica. Al contrario, lo que Él ha hecho e hizo es para que el ser humano no tenga ninguna excusa al leer su palabra. Por eso que hay personas que, en el caso tuvimos un caso en la historia, cuando, si ustedes me recuerdan, yo no diré el nombre, pero ustedes lo saben, él iba montado en un caballo y había alguien que iba caminando y entonces iba leyendo. Y cuando iba leyendo, le dijo, ¿tú sabes lo que lee? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? No, ¿de quién estoy hablando? Profesor, ¿de quién estoy hablando? Profe. Aquella persona que iba en un carruaje y había un profeta que iba caminando y cuando él pasó, él le dijo, ¿sabes lo que eres? Felipe, bueno, sí, el eunuco. Sí, el eunuco. Así es. Felipe y el eunuco. Ustedes ven cómo en ese momento él estaba leyendo la escritura, pero él decía, yo no sé lo que leo, no entiendo lo que leo. Y Felipe le preguntó, ¿tú sabes lo que lee? ¿Cómo voy a saber si nadie me lo explica? Nosotros hoy somos los que estamos llamados a explicar la palabra de Dios. Eso que pasó en ese momento no es más que el reflejo de lo que debe pasar hoy en el pueblo de Dios. Por eso estoy muy de acuerdo con la hermana Marisa cuando expresa que se deben formar estos grupos para salir a predicar el mensaje. Porque la gente tiene sed de escuchar la palabra de Dios. Se ha convertido en estos tiempos en la sed, en el sentimiento de buscar. Y es tal que yo tuve una experiencia en el lugar donde laboro, de que una persona se acercó a mí y yo ni siquiera le había hablado del mensaje. Y esa persona me dice, oye, tú sabes una cosa, porque yo sé que tú eres cristiano, ¿cómo yo puedo entender tal cosa? Ustedes están escuchando lo que estoy diciendo. Esto es para pensar.
Las piedras están hablando. La persona tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo se está moviendo de una forma tal que es para hacerlo entender a nosotros que tenemos que levantarnos e ir a predicar. Y lo está haciendo de una forma tan evidente para que entendamos que solo en la palabra hay vida, que solo en Jesús hay poder y que está en su santa palabra y que tenemos que irla a llevar. Así que termino compartiendo con ustedes que por esta palabra hubo una persecución romana. El emperador Diocleciano ordenó en el 305 después de Cristo quemar todos los libros que se habían hecho de la palabra de Dios. Todos, que no quedara uno solo. Que fueran a todos los rincones, a todas las casas, que peinaran todo el imperio y que quemaran todos esos libros que ya se habían escrito. Sin embargo, la palabra permanecía. Es como para dar un fuerte gloria a Dios. En el 305 después de Cristo. Eso fue Diocleciano, un emperador romano. Hubo una persecución medieval llamada la Reforma, con John Wycliffe. Fue declarado hereje y sus traducciones prohibidas, llevando a la quema de sus seguidores y sus escritos. Miren cómo la palabra de Dios viene pasando por un proceso, sin embargo permanece para siempre. Gloria a Dios. Eso significa que es viva, que es eficaz, que la necesitamos y que Dios hará todo lo necesario para que su palabra permanezca por los siglos de los siglos, porque Él es Dios. William Tyndale en 1536 dice que fue estrangulado y quemado en las hogueras por traducir la Biblia al inglés. La primera vez que se escribió la Biblia en inglés fue por William Tyndale en 1536. Y dice que a partir de ahí fue como una semilla que creció. Oigan bien, miren cómo el enemigo trató de destruirlo a él, pero dice que esa traducción creció como una semilla en tierra fértil y a partir de ahí se tradujo a muchos otros idiomas. Dice que se convirtió en la base de las futuras versiones que hoy día podemos tener. ¡Qué maravilloso! Hay algunos países en los cuales todavía hoy día la palabra de Dios, aunque ha penetrado, no ha podido ser de manera visible como lo tenemos aquí o en nuestro país, como por ejemplo República Dominicana y otros y sus países. Corea del Norte dice que la posesión de la Biblia es ilegal desde 1948, castigada con ejecuciones o campos de trabajo. Eso es ahora. Eso es ahora. No estoy hablando de tiempos antiguos, le estoy hablando de hoy. Arabia Saudita, la importación y distribución de material religioso no islámico, incluyendo la Biblia, está estrictamente prohibida y por igual también pena de cárcel. Afganistán, bajo el control de los talibanes, la Biblia está prohibida desde 1996. Afganistán. Irán, los cristianos conversos del Islam corren el riesgo de prisión, tortura, y si le encuentran con una Biblia, usted sabe lo que pasa. Somalia, la posesión de Biblia es ilegal y la persecución de cristianos es severa. Maldivas y Brunei restringen drásticamente la posesión y el acceso de Biblia, vigilando su distribución. Y así otros países como Eritrea, China, bajo estricta regulación, que aunque Sudán y Libia, que aunque han podido llegar Biblias, la han hecho de manera como clandestina. O sea, oculta, para poder llegar a la Biblia. Y eso aprendiéndose los versículos de memoria. Yo recuerdo que vi un documental, donde una niña de apenas 12 años se sabía casi completo el Nuevo Testamento. Y estaba predicando en la China. Y todo lo que decía, todo lo que expresaba de la Biblia lo tenía aquí, en su mente.
¿Por qué? Porque no pueden usar la palabra visible. Qué maravilloso. Eso mismo ocurrió en una etapa del pueblo de Israel, con uno de los imperios, donde fue la mayor masacre, y así como ocurre hoy, donde se quemó la Biblia, ocurrió también en esa época. Finalmente, mis queridos hermanos, una vez más, escudriñemos las Sagradas Escrituras, porque solo en ella tenemos ¿qué cosa? La vida eterna. Que Dios te bendiga en esta hermosa tarde, y recordemos que si tú te avergüenzas del Evangelio por causa de Dios, Él se avergonzará de ti en su gran día. Que Dios te bendiga.